Hola de nuevo. Bien, nos encontramos para finalizar nuestra lección 3 sobre ciberbullying, en la cual vamos a hablar de la intervención desde la familia, la intervención desde el centro escolar y el protocolo general de intervención y detección de las situaciones de ciberbullying. Bien, dentro de los protocolos de atención a la familia, lo primero que tenemos que concretar es si una vez se ha confirmado la situación de acoso de la cual es víctima el menor, lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, dar confianza al menor, comunicarnos con él y decirle que es una situación transitoria que va a terminar y que con el apoyo de los adultos, de la familia y de los profesores del centro escolar tendrá solución y, por supuesto, que ninguna decisión se tomará sin consentimiento del menor, porque no debemos violentar más a la víctima, no podemos revictimizarla más ocultando la información. Bien, una vez que hemos transmitido esta situación de control y serenidad, es importante dar unas indicaciones generales a la familia sobre guardar las evidencias donde ha ocurrido el ciberacoso. Por ejemplo, debemos indicarle a la familia y al menor que éste no puede entrar en el juego del acosador, es decir, que no debe convertirse a su vez en un agresor intentando copiar modelos y conductas que el agresor ha utilizado. No puede entrar en el círculo de la violencia donde él es víctima y agresor, pero debe guardar las evidencias de cada uno de esos mensajes, esas imágenes enviadas, esos chats, esos comentarios en redes sociales donde fue victimizado. Es muy importante registrar el incidente, sobre todo porque esto nos va a ofrecer una prueba veraz de las situaciones de ciberbullying. Desde luego, también es importante indicarle a la familia que una vez detectado y guardadas estas situaciones de acoso, estas evidencias de acoso, se debe bloquear al agresor. Esta situación de bloquear al agresor es a su vez una estrategia dentro de la intervención del ciberbullying, porque normalmente los agresores vuelven a registrarse con un perfil falso e intentan nuevamente acosar, intimidar, vejar a la víctima, con lo cual a su vez también se convierte en una evidencia del ciberbullying. Los padres, ante todo, tal como decía al inicio, deben ofrecer respeto, seguridad y sobre todo muchísima comunicación al menor. Es importante que sepamos e indiquemos a las familias que cuando ocurre un caso de acoso escolar o de ciberbullying deben tomar como dos momentos de intervención. Uno es directamente con el hijo en casa y en el entorno social del menor, y dos, en el centro escolar. Con respecto al hijo o hija en casa, lo primero es no violentar más al menor, no hacer reproches, no decir ¿por qué no hiciste esto?, yo en tu lugar hubiese hecho esto, no. La víctima está lo suficientemente vulnerada emocionalmente como para que con más reproches la revictimicemos y ella tenga que culparse aún más de la situación que vive. Es importante que sepamos que las víctimas de acoso, de cualquier tipo de violencia, pero especialmente de acoso, entran en una situación de indefensión emocional, donde piensan que cualquier cosa que hagan va a evidenciar más su persona ante el agresor y por lo tanto el agresor más lo va a violentar. Entonces, habitualmente las víctimas lo último que quieren es que una persona les reproche el por qué ha actuado de esta manera o de tal otra. Lo importante es hacerle ver las soluciones, decirle que es una situación transitoria y mostrar junto a él un análisis de cuáles son las posibles alternativas de solución. Es muy importante a nivel social ampliar la red de apoyo social de la víctima, sobre todo offline, es decir, ya que el ciberacoso está ocurriendo dentro de la red social virtual, es muy importante fortalecer las habilidades sociales de este menor, ayudarle a detectar sus fortalezas a nivel social y implicarlo en actividades de tipo social que le ayuden a aumentar su autoestima, su valoración de sí mismo, su percepción y su concepto de la realidad. Es importante, a su vez, analizar con él las posibles actitudes, soluciones y decisiones que se van a adoptar y, finalmente, la familia debe tener claro las medidas legales y oportunas que deberían tomarse. Sobre este tema es importante que nos demos cuenta que el ciberbullying es un delito como tal. Cuando estamos hablando de menores, estamos hablando de menores en procesos de formación, por ello yo considero oportuno decir que la primera intervención debe ocurrir desde el centro escolar.
porque cuanto más se conoce la situación de acoso, la víctima más revictimizada se siente. Entonces, en un primer momento, la familia debe controlar la situación con muchísima serenidad y luego acudir al centro escolar y junto con el centro escolar analizar si es necesario tomar alguna medida legal más allá. Bien. Con respecto al centro escolar, es importante que la familia sepa que debe ir al centro a buscar soluciones, no culpables. Habrá un momento en que pueda pedir responsabilidades si es el cometido de esta situación, pero en un primer momento lo que la víctima necesita es que la familia junto al centro escolar brinde soluciones, pare de inmediato el acoso, aplique una sanción correctora a los agresores e inmediatamente se restituya el rol social de la víctima. Bien, hay que ir al centro escolar e indicarle a la familia que debe planificar estrategias, debe buscar, por supuesto, acciones concretas y pedir acciones concretas que junto con la familia se van a tomar para restituir la situación. Pedir al centro la ayuda de todos los profesionales como orientadores, profesores de pedagogía terapéutica, de apoyo social, que puedan intervenir en la situación. Si hay algún educador social, vendría muy bien que interviniera entre la situación que está ocurriendo para averiguar la mayor cantidad de información posible sobre el ciberbullying y ciberacoso que está viviendo este menor. En el centro escolar es muy importante que se pongan en marcha de inmediato todos los protocolos de atención. Por ejemplo, lo primero que debería hacer un centro escolar es recabar toda la información posible, tanto de la víctima como de los testigos y del agresor, pero en ningún caso en la intervención se debe enfrentar al agresor con la víctima, en ningún caso se debe pretender hacer una mediación. Vale la pena destacar nuevamente que la mediación escolar no es posible en los casos de violencia y en los casos de acoso escolar, porque estamos ante una clara situación de desequilibrio de poder. Cuando hablamos de mediación escolar estamos hablando de un acuerdo al que se llega en igualdad de situación emocional, en igualdad de poder, en igualdad de derechos, cosa que no ocurre en el acoso escolar, ciberbullying y situaciones de violencia de este tipo. Una vez establecida esa información o recabada la información posible por separado con la víctima, por separado con los testigos, es importante que se entreviste la persona de autoridad en los casos de convivencia con el agresor, le haga sentir la importancia de la situación y le haga entender las consecuencias que tiene una conducta violenta en un centro escolar, como un acto muy grave frente a la convivencia. Deben utilizarse preguntas respecto de la agresión muy claras, sin implicar a la víctima. No se debe nombrar en ningún momento a la víctima y se debe hablar con las evidencias que se tienen. Se debe inmediatamente comunicar la situación a la comisión de convivencia del centro, que por supuesto debe estar conformada por padres de la comunidad educativa, padres y madres, por alumnos de grados superiores, por profesores, por orientadores y todas aquellas personas que la comunidad educativa ha determinado. La comisión de convivencia, inmediatamente abierto el expediente de convivencia, debe poner en marcha todos los mecanismos que el protocolo de todas las comunidades autónomas ha establecido para la atención de estos casos, como son los protocolos que la administración tiene para la atención de casos de acoso escolar. Recordar que el ciberbullying es un caso de acoso escolar realizado a través de vías telemáticas. Por ejemplo, informar a la inspección educativa, informar al comité disciplinario del centro, establecer las sanciones correctoras que se deben aplicar al menor agresor y promover el plan de atención a la víctima y el trabajo de intervención en prevención con los testigos. Es muy importante que cuando se establezcan las medidas correctoras, como su nombre lo diga, pretendan corregir la conducta del agresor. Hemos de recordar que cuando se interviene en un caso de acoso o de ciberbullying, lo que buscamos son tres objetivos claros. Uno, la intervención con la víctima para finalizar el grado de vulneración, la intervención con el agresor para parar de inmediato la agresión, el final, por supuesto, del ciberbullying por parte de todo el grupo y las personas implicadas, la restitución de equilibrio emocional de la víctima y finalmente la sanción correctora al agresor, que hemos de entender que el agresor en estos casos también es un menor en proceso de formación y la medida debe tender a corregir su conducta y a enseñarle a relacionarse adecuadamente. En el protocolo que podemos observar en la diapositiva nos vamos a dar cuenta que son 4 pasos concretos. El primero, recabar la información de diversas fuentes, tal como lo he explicado. 2,
comunicar la situación al tutor del aula para que inmediatamente empiece a realizar un plan de acción tutorial con la clase. Inmediatamente se informa a los padres de la víctima y se pone en marcha el plan de intervención social con el menor víctima. Esto quiere decir que dentro del centro escolar se debe detectar rápidamente con la ayuda del orientador o el psicopedagogo las fortalezas que tiene la víctima y implicarlo en actividades donde nuevamente se logre el equilibrio social y el restablecimiento de la autoestima y de la posición social dentro del grupo por parte de la víctima. Debe informarse inmediatamente también a los padres del agresor implicado, del menor implicado, para tomar con ellos las medidas conjuntas tanto de familia como de centro para sancionar al menor. Recordar que siempre que educamos a los menores debe estar implicado todo el entorno que educa, es decir, familia, red social y centro escolar. Una vez recabados los datos, puesta en marcha las primeras medidas de actuación, se debe inmediatamente abrir el expediente y la comisión de convivencia tomar las decisiones adecuadas respecto de la sanción correctora que se debe aplicar en faltas graves o muy graves, como es el caso del ciberacoso. Estas sanciones deben desbloquear inmediatamente la actitud del agresor y se debe informar a las familias de la duración de las sanciones y las medidas conjuntas. Es importante finalmente destacar que cualquier protocolo de intervención exige una planificación y seguimiento de las medidas durante bastante tiempo, porque las situaciones de ciberacoso tienden a repetirse. Por lo tanto, todo protocolo de intervención inmediata debe ir acompañado de un proceso de seguimiento dentro de las aulas de convivencia que por decreto está establecido en los centros escolares. Finalmente, es bueno recordar, por favor, que la detección ya forma parte de la intervención, pero que la intervención puntual en casos de acoso evita la agudización del conflicto. La impunidad que ofrece el ciberbullying le permite el anonimato al agresor. Por lo tanto, las intervenciones de impacto que más efectivas son aquellas que ocurren directamente con el grupo, cuando el grupo muestra rechazo frente a este tipo de conductas. De ahí la importancia de un buen plan de acción tutorial basado en los valores y sobre todo en temas de convivencia, donde evidentemente el agresor capte el mensaje de que estas conductas son totalmente inaceptables. Conviene impulsar en los centros muchas reuniones con las familias para prevenir el acoso, el ciberbullying, y desde este punto de vista me gustaría invitar a los centros escolares y a quienes nos escuchan a que se restituyan de nuevo las escuelas para padres, ya que es una forma de educar a la familia en la prevención del ciberacoso y sobre todo en la educación correcta de las competencias digitales, que va mucho más allá de solo aprender técnicamente a manejar los dispositivos, sino que es crear una ciudadanía digital responsable. Me gustaría finalmente agradecer el que hayáis participado en este curso de ciberbullying, este MOOCs, y ofreceros una serie de recursos, ya no solamente teóricos, sino a nivel de recursos comunitarios que nos brindan muchísimos profesionales que están dispuestos a intervenir, a ofrecer incluso gratuitamente ayuda a los centros escolares y a las familias para intervenir directamente en estas situaciones. Espero que este curso haya sido lo suficientemente útil e interesante y nos veremos en una próxima sesión. Muchas gracias.